Muy buenas noches, amada iglesia. Un jueves más compartiendo con cada uno de ustedes, acá con Andrés y Alberto. Saluden. Dios te bendiga, amada iglesia, hermano. Damos gracias a Dios por poder estar conectado a través de este medio y por poder compartir la palabra de Dios. Igualmente, que Dios los bendiga grandemente en este programa, podamos ser edificados a la luz de la palabra del Señor. Así es. Así que bueno, antes de arrancar, Andrés, hacemos una oración. Amén, cómo no. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos concedes de poder estar aquí compartiendo tu palabra. Gracias. Señor, es una bendición para nuestra vida. Esta palabra nos trae luz, nos trae revelación, nos lleva al compromiso contigo y con los demás, Padre. Permite que al compartirla sea tu espíritu hablando a la vida y a los corazones. Ayúdanos a poner por obra en cada área de nuestra vida tu palabra, Señor. Que podamos cumplir el propósito para la cual tú la enviaste. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Así que bueno, hermanos, como todos los jueves ahí, una lapicera a mano, papel, Biblia para poder estar leyendo y también anotando todo lo que Dios te habla y cada versículo que vamos a estar tocando. Así que antes de arrancar con lo que veníamos ya el jueves pasado, porque hicimos ahí una pausa, hacemos un repaso de lo que veníamos hablando. Exacto. El programa anterior estuvimos viendo 1, 2, 3, 4 personas que se nombran en el Nuevo Testamento, que estuvieron sirviendo con el apóstol Pablo, que él los menciona en sus cartas. Y bueno, cada uno con una característica. El primero que vimos fue Estéfanas, que estaba comprometido con el servicio, ¿no? Un compromiso. Y Pablo lo recomienda a Estéfanas como una persona que estaba comprometida con la obra, ¿sí? Que se había dedicado, estaba dedicado a la obra. Eso es lo que resalta en las palabras de Pablo, ¿no? Una persona que se dedicó a servir a otras personas. Y Arquipo, que es el segundo que vimos, lo menciona Pablo en una palabra que envía en la carta a los Colosenses, exhortándolo a que cumpla con el ministerio que recibió del Señor. Entonces acá en Arquipo podemos ver de la fuente de nuestro servicio es Dios y no son los hombres, ¿no? Que le recuerda a Pablo a Arquipo de que si dejaba a su servicio no estaba fallándole a un hombre o una institución humana, sino directamente al que nos da la obra, ¿no? Porque la obra viene del Señor. Esa es la fuente del servicio. Amén. Luego vimos a una hermana, Febe, que ella se dedicaba a ayudar también y servía al Señor con sus bienes y era diaconisa, servidora de la iglesia de Cencrea. Amén. Y le fue muy útil a Pablo y le ayudó mucho. Entonces Pablo, cuando va, Febe viaja a Roma, probablemente llevando la carta a los romanos, porque aparece en la carta de los romanos. Sí. Le dice que es una servidora, que la reciban como si fuera él mismo. Claro. Y acá vemos que Dios no hace, estuvimos hablando del tema de la mujer, que Dios no hace acepción de personas y que Dios usa a la mujer igual que al hombre en la obra del Señor, solamente que tienen diferentes funciones. Pero que no hay una jerarquía de que el hombre es mejor que la mujer o que la mujer es mejor que el hombre, ¿no? Sino que vemos que la mujer puede servir. Es más, Pablo la pone como un ejemplo de servicio en la iglesia. Sí, sí. Que también siempre vemos que Pablo se pone en la misma estatura que los demás, ¿no? Porque siempre se compara o se ponen... Y si te descuidas, hasta los ponía por superiores, ¿no? Incluso pedía que le conceda a Dios un lugar mejor, ¿no? O sea, Pablo tenía esa visión, ¿no? Que es lo que le enseña a los filipenses. Le dice que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces no solamente lo enseñaba, sino que lo practicaba. Así que Febe fue una servidora, una mujer que figura en la Biblia. Hay muchas mujeres que figuran. Sí. Jesús tenía mujeres que le servían, le ayudaban en su ministerio. Y Pablo también nombró. Y Pablo varias, también. Sí. Varias.
Solamente que ni Jesús ni Pablo los pusieron en el ministerio, ¿no? Claro, el ministerio del gobierno de la iglesia. Más que todo, claro, en lo que es presidir y todo eso. Porque Dios sigue el mismo orden de la casa, ¿no? Dios puso un orden en la casa y ese mismo orden se refleja en la iglesia y en la sociedad. Y luego lo vimos a Onésimo, que era un esclavo que se escapó de su amo, que era Filemón, y lo conoce Pablo preso en Roma y se convierte por la predicación de Pablo al Evangelio y luego le sirve a Pablo, lo ayuda a Pablo en la cárcel. Con el corazón convertido, cómo cambian las cosas. Cómo cambian, sí. Porque le había robado inclusive a Filemón. Pero Pablo lo reconoce como un servidor que le era útil. Que desde que se entregó al Señor y Dios cambió su corazón, cambió también, hizo honor a su nombre, porque Onésimo significa útil. Así es. Pero antes dice era inútil, pero ahora nos es útil. Y qué lindo cuando Pablo dice... que Pablo dice, lo engendré en mis prisiones. Exacto. O sea, que se ve que le llevó él la palabra, ¿no? Y vio la transformación. Y lo consideraba como un hijo, como a Timoteo, que ahora lo vamos a ver. Y entonces lo envía a Filemón para que se ponga a cuenta con Filemón, y que Filemón lo reciba, y le pide a Filemón, porque era el dueño, era el amo, que se lo mande. Pero no le obliga, sino le ruega que le haga el favor de enviarle a Onésimo de vuelta para la cárcel, porque le era útil. O sea que bueno es que las personas puedan considerarnos útiles. Amén. Que nuestro servicio pueda ser requerido porque les resultó un servicio útil. Esos fueron los 4 que vimos la semana pasada, y hoy vamos a ver los últimos 4 y estamos terminando ya con este tema. Con este material, ya hoy es el último. Que sí, también Pablo muchas veces dice, ¿no?, que somos cartas leídas también para las personas, ¿no? Que fue lo que hablábamos el jueves pasado, de que digamos que es mejor que nuestra carta de recomendación sea nuestro servicio a Dios. Sí. Y no sea, a veces hablamos, un título, sino que sea la demostración que uno le da al servicio a Dios. Un puesto, ¿no? El puesto no hace al puestero. Y sí, porque todas las funciones en la iglesia son palabras que representan no títulos adquiridos con estudios ni por herencia, sino son oficios. ¿Sí? Pastor cuidaba ovejas, el otro servía las mesas. Y entonces, en cualquier oficio, si vos sos carpintero, ¿por qué te van a conocer? No por el título de la carpintería, sino por los muebles. Y así, si sos carnicero, bueno, la gente va a venir a la carnicería no porque sos simpático, sino por la calidad de la carne que le vendés. Y así, un médico también puede tener un título, pero si no acierta con su tarea, la gente no lo va a recomendar. Claro. Entonces nosotros también, por nuestra tarea, vamos a ser requeridos como útiles o no. Así que bueno, ese fue lo que vimos el programa anterior. Amén. Y hoy nos toca Timoteo, que ya habíamos visto arrancado, pero quedamos ahí. Tentativa nomás. Bueno, Timoteo. En la carta a los filipenses, Pablo pone algunos ejemplos de servicio y renunciamiento. Primero lo coloca a Jesucristo, que se humilló hasta el máximo. Y luego menciona a Timoteo y a Epafrodito. El nombre Timoteo significa temeroso de Dios. Y es un buen ejemplo para nosotros, que nos estamos perfeccionando en el servicio a Dios. Acá, justo que fue lo que hablamos ayer, ¿no? La frase que se humilló hasta el máximo. Sí. Que era lo que vos decías, ¿no? Que eso nos abre a la imaginación a poder, ¿no? ¿Qué es el máximo, ¿no? Porque no es un límite, sino a un monto que no tiene un número. La comprensión humana nuestra no nos permite ver la dimensión de lo que Cristo ganó en ese sacrificio por nosotros, ¿no? Sí, yo creo que humillarse hasta lo sumo es llegar hasta lo que Dios nos requiera. Eso, no todos vamos a tener que dar nuestra vida, ¿verdad? En una cruz. Claro. Pero en el caso de Jesús, esa era su obra. Claro. O sea, esa era su obra. Yo creo que humillarse hasta lo sumo es eso. Hacer lo que Dios nos pide que hagamos.
sin medir los costos ni las consecuencias. Y cada uno llegaremos hasta donde Dios nos pida. Por eso digo, no todos vamos a morir en una cruz. Sin comparación, digamos, ¿no? Sin comparación, como decimos, aquel hizo tanto y yo... Por eso, lo que hizo Cristo, más que la obra en sí misma, es eso. Es la obra que... Él dice una palabra muy interesante en Juan 17, cuando ora. Él dice, Padre, la obra que tú me diste la he hecho. Y yo creo que la clave está ahí. Que hagamos la obra que Dios quiere. Eso es entrar en el propósito de Él. Y eso es humillarse hasta lo sumo, que es lo que hizo Jesús. En el caso de Jesús tenía que dar su sangre por nuestros pecados. Nosotros no vamos a dar la sangre por los pecados de nadie, pero sí Dios desea y anhela que nosotros nos dediquemos completamente a lo que Dios nos dio. Que ahí fue donde dice, ¿no?, que Él ya preparó de antemano las obras para que andemos, ¿no? Ahí Sí, claro que sí. Fe. Cuando Dios nos llama ya con un propósito, porque Dios ya tiene planeado todo de antemano. Dios no es un Dios que modifica las cosas a medida que las va haciendo, sino que Él las hace. Bueno, nosotros también tenemos esa característica de Dios, que primero pensamos y luego hacemos las cosas. Eso es la imagen de Dios. O sea, y así actúa Dios. Dios pensó en la humanidad. Después que pensó, la hizo. Pero pensó en un cielo nuevo y una tierra nueva donde los hombres vivieran con Él. No se quedó con Adán y Eva. O sea, el propósito de Dios iba más allá de Adán y Eva. Iba a Cristo, la iglesia, cielo nuevo y tierra nueva. Y en ese propósito que Dios se propuso en su corazón, es que Dios está actuando hoy en cada uno de nosotros. Y Él nos escogió con una tarea y un propósito a cada uno. El plan de Él se tiene que cumplir. Sí. Y creo que cuando podemos llegar a cumplir con el plan que Dios nos dio, es que nos podemos humillar hasta lo sumo. O sea, dar todo. Que es lo que los ejemplos que estamos mirando. Claro. Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, refiriéndose a Timoteo, ¿no? Así que espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Filipenses 2, 19 al 23. El apóstol habla de Timoteo como un hombre que tenía el mismo ánimo de servir que él. Y luego explica cuál era el ánimo. O sea, cuando hablamos de ánimos, alma, ¿no? Para el servicio. Se preocupaba sinceramente por los hermanos. Se preocupaba más por las necesidades de los otros que de la suya propia. Había dejado de lado su egoísmo. Entonces podía servir a Dios con libertad. Qué importante, ¿no? Esto. Sí. Porque Timoteo, para aquellos que no lo conocen, la historia, a pesar de que lo hablamos el jueves pasado, él era un joven que se convirtió en Listra por el ministerio de Pablo. Sí. Y luego, cuando él pasa en su segundo viaje, los hermanos daban testimonio de Timoteo, ya que estaba sirviendo en Listra y en Derbe, sí, porque eran dos ciudades que estaban cerquita. Entonces Pablo le ofrece a Timoteo que lo acompañe, porque en el primer viaje él había salido con Marcos, y con Bernabé de compañero y Marcos de ayudante. Y en este caso no llevaron un ayudante, porque Bernabé lo quería llevar a Marcos y Pablo no estuvo de acuerdo por la deserción de Marcos, sí, porque Marcos los dejó por el camino. Entonces salió con Silas y le faltaba un colaborador. Y lo encontró a Timoteo. Y bueno, y el Espíritu Santo no se equivocó indudablemente, porque tenía un corazón conforme al Señor, ¿no? Un corazón que se preocupaba por los demás. Y nosotros podemos ver que se fue de su casa y por lo menos en la Biblia no queda registrado de que haya vuelto a ver a su familia, ni que no haya podido cumplir alguna obra, porque mi mamá, porque mi papá, porque en mi casa hay problemas. Estaba de lleno. No, él estaba completamente... Un boleto de ida, sacó. Sí,
y sincero, con sinceridad, ¿no? Que es lo que... Y también vemos, ¿no? que fue algo también que charlamos, es que Pablo lo pone mucho a él como ejemplo también. Sí, ¿no? sí. No se ponía a él, sino que ponía, digamos, a su discípulo en este entonces. Sí, porque él se veía reflejado en sus discípulos, ¿verdad? Y entonces él los exaltaba, que hablábamos que importante es hacer discípulos y animarlo, alentarlo a los discípulos en las cosas buenas, ¿no? Corregir lo que hacen mal, porque Pablo le dice en un momento a Timoteo, aviva el fuego del don, no seas cobarde, no te dediques a esto, tené cuidado con aquello, o sea, también lo corregía. Dios no le ha dado espíritu de cobardía, sino claro, de dominio propio. Pero también le exaltaba su carácter, sus cualidades, ¿no? Las dos cosas. Tenemos que ser equilibrados en eso, ¿no? Ni inclinar la balanza hacia lo negativo, ni tampoco inclinar la balanza hacia las virtudes, ¿no? Entonces, qué bueno que tengamos ese equilibrio para que los que se forman sanamente. Porque si solamente son alabanzas, se van a formar mal, se van a engrupir, se van a creer que son mejores de lo que son. Y si solamente son crítica y crítica, puede desanimar. Se van a desanimar. Se van a desalentar. La verdad que de Pablo se aprende tanto, ¿no? Sí. Y usando estos ejemplos. Bueno, pero Dios lo puso por modelo, ¿no? Porque Dios dice, primero obró en mí. Sí. Porque Él se pone, por ejemplo. Dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, Dios tomó, porque Él también tenía esa disposición completa a servir a Dios con todo su corazón. Entonces Dios lo transformó a Él. Y Él lo transmitió a sus colaboradores. Y aparte Pablo también dice, aún amándolos más, sí, puedo ser amado, ¿no? ¿Cómo decís? Menos, ¿no? Sí, Dice, sí. Estaba hasta, digamos, entregado a eso. Sí, porque en la obra del Señor muchas veces vamos a dar mucho y vamos a recibir nada. Gastaré aún de lo mío, dice. Sí. Pero yo creo que el que tiene el verdadero llamado a servir a Dios, justamente sirve incluso sin esperar nada, porque sabe que su recompensa no está acá, sino que viene de allá arriba, y no va a bajar los brazos por eso. Es que, es más, tenemos que saberlo de adelantado, si es posible. Que cuando sirvamos al Señor y no nos devuelven el bien que hicimos, no nos tenemos que sentir ofendidos ni tristes, pero sino... Si no es para el Señor. No, porque aparte al mismo Señor le pasó. Claro. Él sanó 10 leprosos y... Vino uno. Volvió uno solo y los otros 9. Y Él lo recalcó. Pues creo también, ¿no?, que cuando uno sirve al Señor, ¿no?, como recién estamos hablando, uno entiende también quién es el enemigo, ¿no? Que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes. Porque a veces también servimos al Señor y al primer pájaro que se nos cruza le echamos la culpa, pero cuando uno entiende el servicio de Dios es ahí donde ve, digamos, quién es el enemigo realmente. Y cuando vemos también la naturaleza caída, que nosotros también la portamos, ¿no? Nunca nos olvidarnos de que todos somos débiles. Amén. Y que todos fallamos, ¿no? Porque a veces el Señor nos permite tener un tiempo de victoria, de hacer las cosas bien, y es como que ya nos creemos que somos mejores que los demás, ¿no? Nunca olvidarnos. Por eso Pablo decía, yo soy el más grande de todos los pecadores. Él nunca se consideró mejor. O sea, él siempre se consideró a sí mismo como un pecador que necesitaba todos los días de la gracia del Señor. Y qué bueno es eso, ¿no? Tener una estima superior a la que debemos tener, dice Pablo. Él le dice que pensemos con cordura de nosotros mismos, no teniendo un concepto más alto del que debemos de tener. Yo justo la semana pasada estaba charlando con un conocido amigo. Estamos hablando justo de esto, él justo me decía, solamente hay una vida y hay que vivirla, decía él, ¿viste? Entonces le digo, pero ¿y la eternidad? Le digo, sí, yo sé que vos me comentaste, porque justo hablando, le presenté el plan de salvación, sí, desde que vos me dijiste la eternidad vivo de otra forma, dice, ¿viste? Yo sé, pero yo estoy segurísimo, voy al cielo, me dice, ¿viste? Ah, sí, le digo, ¿viste? Me dice, Juan, yo me voy re al cielo. Yo no tengo pecado, me dice. No, le digo. Jesús no, yo nunca robé, nunca nada. Le digo, ¿pero mentiste? Sí, y bueno, ya está. Digo, ya está pecado, ¿no? Pero como decías vos, ¿no? Uno a veces se eleva, ¿no? Y mira capaz la paja, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Pablo en Romanos 2? ¿Quién eres tú que juzgas al otro y haces lo mismo? Porque en el corazón pecamos todos. Todo. Porque aunque no lo pequemos en el hecho, lo pecamos en el pensamiento. Jesús le metió la lámpara a los fariseos que se consideraban justos,
y les metió la lámpara en el corazón y le dijo, sí, por fuera están bien, pero por dentro están llenos de robo, de adulterio, de envidia, y eso también son pecados. Entonces, sí, claro, si miramos algunos hechos nomás muy grosos, y lógicamente va a haber muchas personas que digan, no, yo ando bien. Yo ando bien. Ando ahí. Pero si nos miramos a la ley de Dios y a la luz de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que no hay... Ay de mí, vamos a decir, ¿no? Sí, no hay justo ni aún uno. Pero qué bueno es tener ese concepto equilibrado, ¿no? Que somos pecadores, pero somos pecadores en un proceso de transformación. Que Dios está transformando como nuestra dice vida. Filipenses 1, ¿no? Dice, comenzó la buena obra. Exacto, ¿no? No estamos completos, pero vamos perfeccionándonos. O sea, estamos en lucha permanente contra el pecado. Y anhelamos no equivocarnos. Y cuando nos equivocamos, hacemos lo que la palabra de Dios nos manda. ¿Qué cosa? Arrepentirnos. Que es un cambio de mente. O sea, cuando yo descubro el error, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirse. Dejar de hacerlo. La mejor manera es arrepintiéndose. Pero la señal de que me arrepentí es que no lo hago más. Por supuesto. Porque Jesús le dijo, vete y no peques más. Entonces, porque muchos toman el arrepentimiento como simplemente, uy, me equivoqué, pero siguen igual. Entonces, no hay un cambio de mente. Nosotros estamos en un proceso. Pero en el trato de unos con otros, Pablo cuando enseñaba, miren a los demás como mejores, es una manera espiritual de ver, ¿no? No es natural. El hombre natural lo primero que mira son los defectos. Vos podés estar perfectamente vestido de blanco, pero tenés una manchita acá y la gente te va a decir, tenés una manchita. La manchita es chiquitita. Te arruinó todo lo blanco. Y yo me acuerdo, la primera vez que vengo, que me caso, vengo con camisa, Andrés me dice, ¿no te plancharon la camisa? Bueno, pero es la verdad, ¿no? Todos humanamente tenemos una mirada crítica, ¿o no? Sí. Por eso Jesús dijo que antes de querer sacarle la paja al ojo ajeno, que saquemos el tronco que tenemos en nuestro propio ojo. Claro. O sea, no está mal querer perfeccionar al otro, pero primero veamos cómo estamos nosotros. Claro. ¿Sí? Entonces Pablo era un hombre que se miraba a sí mismo. Y qué bueno es mirarse a uno mismo y que él se había despojado del tronco. Entonces podía... Que también le decía a los corintios que se examinen, ¿no? Si están en la fe. Exacto. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos pide a nosotros, ¿no? Que nos examinemos. Entonces, bueno... Vamos, dice, a diferencia de otros, el interés de Timoteo por los filipenses era algo genuino. Timoteo era obediente como un hijo que sirve a su padre. Otros buscan lo suyo propio, pero Timoteo se preocupaba por los intereses de Jesucristo. Amén. Este joven nos recuerda a Josué, que también fue servidor de Dios y de Moisés, con toda sinceridad, sin buscar nada para sí mismo. Pablo dice perdón, así, ¿no? Andrés, sí. Josué también de joven. Sí. De jovencito. Por años le sirvió. Sí. Todos los 40 años de desierto estuvo ahí fiel, al lado de Moisés. Impresionante. O sea que era joven Josué cuando salió porque cuando entró a la tierra tenía 80, así que salió con 40. La mitad joven de lo que tenía Moisés. Claro. Y él se dedicó a servir a Moisés. Sí. Y tomó el servicio a Moisés como un servicio a Dios. Y Timoteo se dedicó a servirlo a Pablo, porque podemos ver que cuando Pablo le pedía algo, Timoteo le decía, bueno, sí, o sea, estaba dispuesto a hacer lo que Pablo le pedía, y voluntariamente, porque Pablo respetaba. Porque en una parte Pablo habla de Apolos, y dice, yo le pedí a Apolos que vaya a Corinto, pero todavía no quiso ir. Y Pablo lo respetó, no es que le digo, no, tiene que ir sí o sí. Porque Pablo ejercía su autoridad, ¿no? Como hombre que tenía una visión de Dios, pero no la ejercía dictatorialmente. Claro, autoritario, ¿no? Porque se nota que Apolo era uno de los que se menciona ahí como que el Corinto estaban divididos en grupos. Entonces seguramente Apolo habría dicho, no, yo no voy a ir a fomentar la división. Claro. Entonces no quiso ir. Y Pablo lo respetó. Dice, yo le pedí a Timoteo. Dice que bueno, que cuando él considere va a ir a Apolo. Entonces a Timoteo también. Se nota que Pablo le decía,
Timoteo, ¿va para allá? Sí, amén. O sea, no es que estaban obligados sí o sí. Vemos cómo funcionaban como un cuerpo, ¿no? Voluntariamente. Y sobre eso Dios bendecía. Exacto. Porque ahí es donde está la bendición de Dios. Cuando dice el Salmo 133, que cuando estamos juntos y en armonía. Es como una orquesta. Claro. No se puede ejecutar una música en la orquesta si no van todos de acuerdo. Claro. En una orquesta, cuando alguien quiere sobresalir, chau, sí. Se acabó la orquesta. Por eso muchos no tocan en orquesta, tocan solo. Claro. ¿En serio? No pueden. O cantan solo. O cantan solo, claro. Bueno, a mí me pasó, me acuerdo cuando estaba la bandita, que me decían que yo a veces soplaba fuerte y Adrián me decía sopla un poco más para que armonice. Y uno tenía que aceptar, obviamente, si no... Claro. Estropeás todo. Se va la armonía, digamos. Claro. Y acá vemos que ellos servían, pero tenían esa armonía, ¿no? Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Y Pablo dice así, ¿no? Os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, 1 Corintios 4:16. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos, 1 Corintios 16:10. ¿Cómo lo defendía, no? Sí, sí. Y de qué forma le pedía que lo traten. O sea, era como una relación de amor, ¿no? En el servicio. Sí, sí, pero yo creo que Timoteo, con su vida y con su ejemplo, porque Pablo sale acá como quien dice a defenderlo. O sea, ojo, fíjense cómo como su padre. Como claro, y como si me trataran a mí, o sea, pidiéndole eso, ¿no? Tremendo. Y dice, Pablo podía depositar toda su confianza en este varón porque sabía que tenía la misma forma de servir al Señor que él mismo. Sabemos por la carta a los hebreos que Timoteo estuvo preso también por causa del Señor. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, en el cual, si viniere pronto, iré a veros, ¿no? Hebreos 13:23. Pero también sabemos que el Señor lo libertó para poder seguir sirviendo a Jesús con toda sinceridad. Sinceridad habla de ser transparente, de tener todo a la vista, de no andar ocultando nada. Eso es de gran estima delante del Señor. Así bueno. Que qué lindo la vida de Timoteo. Así es. Muy bueno. Vamos a Epafrodito. Nuestro hermano Epafrodito. Epafrodito. Y el título va acompañado de esta palabra, los límites del servicio, ¿no? Otro ejemplo de buen servicio lo tenemos en Epafrodito. Su nombre significa apetecible. Este hermano había llegado de Filipo a Roma para servir al apóstol Pablo, que se encontraba preso en ese lugar. Había traído una ofrenda para el mantenimiento del hermano y Pablo lo llama, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Filipenses 2:25. Aunque Filipo estaba muy lejos de Roma, este hermano había hecho el viaje para suplir las necesidades de su amado siervo Pablo. O sea, pongámonos en contexto, en aquel tiempo no había forma de viajar y las distancias... Había, ¿cómo se llama? GPS. El que se puede mandar plata. Western Union. Western Union, no, nada. Mercado Pago, no había Wallah. No había avión, no había transporte terrestre, así en automóvil, nada. Camina, dos por hora. Entonces era muy difícil. O sea, pongámonos en contexto, ¿no? Porque acá él lleva para las necesidades de Pablo. ¿Cuánto puede necesitar una persona? ¿Valía la pena viajar cientos de kilómetros para suplir una necesidad? Realmente era amor eso. Sí. Era un amor de Dios. Era un viaje de muchos días, ¿no? Sí, pero también fue algo, ¿no? Que Pablo también, lo que sembró lo cosechó también. Bueno, claro. Pero naturalmente eso no, creo que ni siquiera en la familia, pero si no es el amor de Cristo, esto... Y acá lo vemos, viste, que se cumple, ¿no? En la vida de Epafrodito. Lo llama mi hermano, alguien muy querido de su familia de la fe. También lo llama colaborador y compañero de milicia, mostrando la buena disposición que tenía Epafrodito en meterse en el frente de batalla, sin fijarse cuáles serían las consecuencias. También era un mensajero fiel y el canal por la cual había llegado la bendición al preso Pablo. ¿Cómo Pablo reconocía la utilidad, ¿no? Que le daban los hermanos a él? Sí. Qué importante es eso, de que nosotros
Porque muchas veces nos gusta que nos digan a nosotros, gracias, Claro. qué bien, qué bueno, gracias por esto, gracias por... Pero qué bueno es que también nosotros seamos agradecidos con aquellas personas que nos ayudan. Amén. Porque todos necesitamos de todo. Amén. Yo leo ahí en Romanos 1 que Pablo dice, yo voy a ministrarlos a ustedes, pero a la vez yo también voy a ser ministrado, dice. Amén. O sea, Pablo tenía conciencia de que no es que él daba todo y los demás recibían todo, que él era un dador y los otros eran los que recibían. No, él daba y recibía. Amén. Porque en Qué lindo realidad... tener ese sentir, ¿no? Claro, porque es el cuerpo. Es el cuerpo. Así funciona el cuerpo de Cristo. Cuando solamente damos, va a llegar un momento que nos vamos a secar. Claro. Porque no podemos dar sin recibir. Es imposible. Porque la fuente no somos nosotros mismos. Es el Señor. La fuente es el Señor. Amén. Y el Señor nos ministra a nosotros A a través de otros hermanos. Amén. Hermanos que a lo mejor no tienen una importancia, ¿no? Tal vez no tienen la capacidad teológica como tenía Pablo o la visión que tenía Pablo, pero eran útiles. Por supuesto. Porque Dios usa a cada uno de acuerdo a su capacidad. Amén. Y Pablo reconocía eso, Amén. de Epafrodito, ¿no? Sí, Epafrodito. Y que cuando llegó, porque eso no lo leíste, cuando llegó a Roma estuvo enfermo. Sí. Y las noticias llegaron hasta Filipo y preocuparon a los hermanos. Amén. Por eso Pablo lo envía de regreso y menciona esas cosas, ¿no? Que era colaborador y compañero de milicia. Amén. Porque Pablo se preocupó también por los hermanos que estaban en Filipo. Entonces prefirió desprenderse de la colaboración de Epafrodito y le dijo, bueno, andá ya para que los hermanos te vean, porque estaban, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a este hombre? Estaba preocupado. Pensar que hoy es todo, uno se conecta con todos los sistemas que hay, pero en ese tiempo no había. Entonces, claro, era la aflicción. Pasaban meses, ¿no? Sin Ya. saber de... Bueno, acá seguimos compartiendo. Epafrodito amaba a su gente, que había dejado atrás y deseaba regresar para continuar sirviendo entre ellos. Le preocupaba que sus hermanos se hubieran angustiado por su enfermedad, y más quería el bienestar de ellos que el suyo propio. Ese era el corazón de él. También. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y grandemente se angustió, esto lo escribe Pablo, ¿no? Porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Importante, ¿no? Filipenses 2, 26 al 30 relata esto. Como acá en estos párrafos podemos descubrir el corazón de Pablo, ¿no? Sí. Que él era un hombre sensible, como todo, y que no estaba contento por estar preso. O sea, estaba contento porque estaba sirviendo al Señor. Amén. Pero le producía tristeza estar retenido de su libertad. Y entonces él dice, si aparte de estar preso se le muere el hermano ahí, iba a estar más triste todavía. Entonces le da gracias a Dios que Dios... Pero aparte, Alberto, convengamos, no era cualquier hermano, era un hermano de verdad. Claro. Porque Bueno, se había pero- jugado por él, ¿no? Hasta Bueno, punto de morir. mirá Pero vos. si nosotros miramos todos estos hermanos, Sí. están todos cortados por la misma tijera. Son y la- de la misma cepa, Y parece. la tijera no es Pablo, No, el Señor. es Cristo. Es Cristo. Es el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos forma. No es un hombre. Puede que tomemos ejemplos de los hombres, pero el que realmente Hace la obra. nos da un corazón semejante Es el Señor. es el Espíritu. Por eso podemos tener comunión, porque participamos del mismo Espíritu. Amén. A pesar de que tenemos caracteres diferentes, porque yo estoy seguro que Epafrodito, Timoteo, Cada uno tenía su carácter, tenía su claro. carácter.
Pero el espíritu forma... La esencia en el espíritu de ellos era el mismo. El mismo. Y eso es lo que tenemos que rescatar, ¿no? Porque si no, sí, bueno, pero ellos porque se formaron con Pablo, nosotros no lo tenemos a Pablo. Y es cierto que no lo tenemos a Pablo, pero tenemos el espíritu que estaba en Pablo. Y que estuvo en Cristo. Y tenemos las palabras de Pablo, ¿no? Amén. Y cómo Pablo lo recomienda a Epafrodito como un héroe. Sí, sí. ¿No? Sí. Por eso dice Pablo, estimuló a los hermanos a darle la bienvenida a Epafrodito como si fuera un héroe cuando regresara. ¿Por qué? Porque por la obra de Dios había expuesto su vida. Qué importante. Claro. Dice, esta es la disposición que tenía este varón. Él iba hasta el final en favor de los demás. No había para Epafrodito una tarea demasiado difícil, ni lugar demasiado alejado, ni precio demasiado alto para que pagar. Él estaba dispuesto. Por eso el título dice los límites del servicio. O sea, ¿qué límite tenía Epafrodito? No tenía límite. Servicio ilimitado. Ahora, ¿cómo Dios no lo va a tener? ¿Cómo Dios no lo va a levantar incluso de la muerte? Porque se ve que faltaba propósito para cumplir la vida de Epafrodito. Lo sanó. Porque no sabemos de qué enfermó, pero dice, pero para que Pablo diga que estaba ahí nomás, claro, de la muerte, y sin embargo Dios lo levanta, ¿no? Pero qué bueno que es Dios también, ¿no? Amén. Que cuando tenemos un propósito acá para cumplir, Dios se ocupa de nuestra vida, que no estamos desamparados. No tuvo miedo al COVID. No sé si le agarró COVID por ahí. Hay que ver si estaba ya arrancó de esos tiempos. Me acuerdo de la hermana Bernardeta, que ella terminó la Segunda Guerra Mundial, ella era chica, la pasó allá en Italia, ¿no? Y toda la peste que hubo, todas las pescó ella, y sobrevivió. Vino, viste acá, y vivió una vida. Y murió de anciana. Pero él dice, todas las pestes que hubo, todas las tuvo ella, siendo chica. Y sobrevivió. Qué cosa, ¿no? Bueno. Ahí vemos, Andrés, que la vida y la muerte están en la mano del Señor. Nada más. Es verdad, qué cosa, ¿no? Una de las cosas que caracteriza a nuestra época es la falta de compromiso de los creyentes con la obra del Señor. No pueden llegar por causa del mal tiempo, no pueden cumplir en su ministerio porque choca con los horarios de sus actividades favoritas, renuncian a sus cargos porque los demás no colaboran o porque no son reconocidos, presentan excusa y más excusa, pero la verdad, o la verdadera razón es, o sea, de su fracaso, es que le han puesto límite al servicio por causa de sus propios intereses. Bueno, es que justamente como hablábamos ayer, esta generación que nos toca asistir hoy es una generación que viene sin compromiso, porque ese compromiso y esa dedicación un poco se enseña en los hogares, ¿no? Y hoy prácticamente a los niños se los deja hacer lo que quieran, o sea, no hay disciplina, y al no haber disciplina no hay formación de carácter, y el carácter se forma de niño. Es mucho más difícil formar un carácter de grande que de niño. Instruye al niño en su camino y jamás se apartará de él. Entonces, hoy nos toca administrar una generación que es muy egoísta. O sea, es muy centrada en sí misma. En sí misma, claro. Hoy está muy exacerbado el egoísmo. Todo es lo que a vos te gusta, lo que vos querés, lo que no se acepta nada que me desagrade. O sea, si hay algo que me desagrada, no quiero ni verlo. No tengo. No hay una tolerancia. Muy fácil, lo vemos, por ejemplo, en WhatsApp. No me gusta y lo bloqueo. El estado, me gusta, pongo me gusta. Si no me gusta, lo saco. O sea. Sí, vemos los videos rápido, querés ver los videos, vos sacas lo que no te gusta, elegís lo que te gusta. O inclusive si le pone me gusta se ponen contentos y si le pone no me gusta se ofenden. ¿Por qué? Porque no aceptan que haya una discrepancia, que haya un pensamiento diferente. Distinto, claro. Entonces, como a los padres hoy se les ha enseñado, lamentablemente, desde los medios de difusión y de los medios de cultura, que al niño no hay que disciplinarlo, que no hay que corregirlo, que no hay que imponerle las conductas. Claro. Entonces, lógicamente, cuando yo me convierto y vengo a la iglesia, pasa un tiempo muy largo hasta que yo adquiero un carácter nuevo. Entonces, al principio voy a manifestar ese egoísmo. Entonces, hoy la gente viene
viene demandando servicios, Claro. y no ofreciendo servicio Claro. a los demás. O sea, Ese es viene con ese pensamiento de que la otra persona está obligada a hacer lo que le hace. Vos decías, hoy todos los piquetes y todo, ¿qué demandan? Para uno propio. Demandan Para ellos no mismos. hacen piquete para otro. No. No buscan el derecho de otro, buscan lo suyo propio. Entonces, vemos que tanto Pablo, Epafrodito, ellos habían renunciado a sus derechos, porque justamente cuando comenzamos, no sé si se acuerdan, hablamos de los esclavos, Sí. Sí, que el esclavo no tiene derecho, no tenía derecho. tiene obligaciones. Y hoy cuesta aceptar que la gente vos le diga, no, Dios te demanda obligaciones. No, pero si Dios es amor, entonces Dios no me va a demandar nada. ¿Cómo que Dios me va a demandar? No, pero Dios me demanda. Lo vemos también muy claramente con los videos de YouTube ese que ven, ¿no? A veces pastores que Dios te va a dar, como que Dios está atrás tuyo diciéndote qué necesitas, ¿no? Exacto. Y no al revés, nosotros buscando qué es lo que Dios quiere. Es No. un falso concepto eso. Bueno, pero ese concepto se metió en la iglesia cuando empezó el humanismo. Claro. Entonces, ya no es... antiguamente el hombre era para Dios. Y cuando vino el humanismo, se cambió. Se puso al hombre en el centro, entonces Dios quedó para el hombre. Y muchos creen que Dios existe para ayudarlos a ellos y solucionarles los problemas. Muchos piensan que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para poder cambiar la casa, el coche, que le arregle el matrimonio o que le arregle la salud. Y Cristo no vino a morir en la cruz del Calvario para arreglar ningún problema. Vino para arreglar el problema más grave que tenemos todos, que estábamos perdidos, que estábamos lejos de Dios, muertos en delitos y pecados. Eso es lo más importante. Y nosotros fuimos hechos por Dios para la alabanza de la gloria de Él. Amén. Adán fue hecho para servirlo al Señor. Dios le dio todas las cosas, pero le dijo, administra todo. Dios le puso una carga. Le dio un mandamiento para que lo cumpla. O sea, no es que le dijo, bueno, acá tenés todo, hacer lo que quieras. No, tenés que administrar todo, tenés que cuidar todo y tenés que cumplir un mandamiento. No se la hizo difícil, le dio un solo mandamiento. Y no lo pudo obedecer, lamentablemente. Entonces vemos que Dios demanda del hombre y lo hace responsable de sus hechos y de su conducta. Hoy como que, bueno, la culpa no la tiene otro, ¿no? Todo, uno, no, los pobrecitos, esto es porque esto es por aquello. Siempre le buscan, la psicología hoy apunta a que la culpa no es mía, es de otro. Son las circunstancias que me rodean, las personas, el ambiente, la cultura, el gobierno, qué sé yo. Todos tienen la culpa menos yo. Yo soy una víctima. Y en realidad yo no soy una víctima, yo soy un pecador. Soy una persona mala que me ha rebelado contra Dios y que vivo deliberadamente en contra de la voluntad de Dios. De lo que Dios establece. La víctima fue Cristo, justamente. Él fue la víctima. Sí. Él se ofreció para que yo pueda ser regenerado. Amén. Entonces, cuando le quitamos el lugar a Dios que le corresponde, que es el Señor, el centro, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás. Dios. El Señor tu Dios. Primero Dios. Dios es el centro. Y el segundo mandamiento no soy yo, es mi prójimo. Tremendo. Después estoy yo. Primero Dios, después mi prójimo y después yo. Claro. O sea, lo cambiamos, nuestro yo lo vemos por el yo soy, ¿no? Pero porque justamente se invirtió. El Parece- humanismo trajo eso. Parece que Epafrodito lo había entendido, ¿no? Sí, no, indudablemente, pero también ellos eran formados de otra manera. Por eso digo, hoy la cultura, como es tan anticristiana, las Ya. personas necesitan mucha enseñanza. Y eso es lo que no hace hoy en la iglesia, enseñarle. Porque todo con caramelito, no, Dios te bendice, Dios te ama, Dios te abraza, Dios te besa, vamos a sentir la presencia de Dios y vamos a adorar a Dios. No, hay que instruirlo. Claro. Hay que enseñarle todas estas cosas que no las traen de fábrica. No. Es como un auto que vos comprás ahora barato, no trae nada. Le tenés que poner el coso eléctrico, le pones la alarma, no trae nada. Y la ruedita de auxilio así finita. Sí, más chiquita. Está chiquita, sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, hoy, ¿cuánto más hace falta disipular a las personas?
Hoy hace falta mucho el discipulado. Que Cristo se ha formado, ¿no? Claro. Pero ¿cómo se forma Cristo? Discipulando, enseñando. Enseñando. Pablo, ¿qué hacía con los hermanos? Escribía y les hablaba. Y le salieron bien, porque dice Epafrodito, claro, Epafrodito no lo hizo, y dice, y nos dejó un gran ejemplo de lo que es una vida de servicio o de sacrificio vivo para Dios, como dice Romanos 12:1, ¿no? Cuando el sacrificio se coloca en el altar, no le pone límites al fuego. No pongamos límites al fuego. Bueno, Tremendo. el sacrificio que menciona ahí es el holocausto. Ajá. Que era el sacrificio que se hacía no por el pecado, sino como una ofrenda de consagración. Se quemaba todo, Sí, completo. sí. Todo. No, y se ataba y se quemaba. O sea, hay un compromiso. Total. Total. La iglesia es el lugar donde nosotros venimos a ofrecerle a Dios, no es el lugar donde venimos a recibir. Es un error. Jerusalén, que es figura de la iglesia, era la ciudad de los sacrificios, donde la gente iba a sacrificar, no a recibir, iba a dar. Claro. Y hoy se ha invertido todo para atraer gente a las iglesias. ¿Qué se hace? No, es la ciudad de las ofertas, es como todo por 2 pesos, cuando había en aquella época. ¿No? Llame ya. Claro, todo oferta, como hacen hoy los supermercados, Claro. todo oferta. Entonces la gente va porque le conviene. Cuando antes la gente no iba a los negocios a buscar oferta, no, iba a pagar el precio de lo que necesitaba. Claro. Entonces, se ha invertido tanto la cosa que cuesta hacerle entender a la gente que la iglesia es un lugar donde la gente tiene que venir a dedicar su vida a Dios y a servir al Señor. Amén. Y para servir a Dios, tengo que servir a mi semejante. Amén. Todo esto, el hilo conductor entre Estéfana, Arquipo, Febe, Onésimo, Timoteo y Epafrodito, ¿cuál es? Que eran todos servidores. Estaban todos al servicio de los demás. Amén. Todos. Y todos vinieron del mundo, como vinimos nosotros. O sea que, y el Espíritu Santo que actuaba en estos hombres es el mismo, no cambió. Quiere decir que si nosotros hoy le damos todo el lugar al Espíritu Santo para que nos cambie, hoy nosotros somos Amén. estas personas, porque ellos ya cumplieron con su obra y se murieron. Y hoy tenemos nosotros la carga de vivir el Evangelio como lo vivieron estos hombres. No es, este estudio no es para que digamos, yo sé quién era Timoteo, aprendí quién era Epafrodito. De nada me sirve que históricamente. que me conozca Timoteo, Epafrodito, a Febe, pero siga siendo una persona egoísta, que no quiere servir a Dios, una persona orgullosa, soberbia, altiva, que vive para sí misma. Una persona que demanda de Dios continuamente cosas, y si no, Dios no hace lo que Él quiere, se enoja con Dios, y si la gente no lo pone donde Él quiere, se enoja con la gente, se enoja con la iglesia, se enoja con los pastores, se enoja con todo el mundo. Parece un diótrefe ya. Entonces, esto es lo que estamos viendo en estas personas. Sí. Que nos ayude eso, ¿no? Porque a lo mejor del nombre de la persona nos olvidamos. Porque lo importante no es que se acuerden del nombre, sino de la actitud, de corazón. Ahora, cuando la persona sirve a Dios de corazón, no le importa ser reconocido de nadie, ¿viste? ¿Por qué? Porque lo que le produce en el espíritu, el poder servirle a Dios cuando sirve al prójimo, esa es la satisfacción de esa persona, ¿no? Exacto. Claro. El gozo es servir. Es servir, exactamente. Porque Jesús dice que fue ungido con óleo de alegría más que todos. ¿Y a qué se dedicó Jesús? A servir. Él lo dijo. Claro. Yo no vine para ser servido. Vine para servir. ¿Te acordás O sea, del coro de Milton Pope que decía conocerle es amarle, amarle es servir? Servirle da alegría en la vida al caminar. Qué verdad, ¿no? Bueno, es el resumen de lo que produce el amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Pero cuando es bien enseñado y bien entendido. Amén. Por eso muchas veces debemos insistir en el servicio, ¿no?
y en la llenura, como ayer hablábamos del Espíritu Santo, porque es muy importante la llenura del Espíritu Santo. Porque ese es el que te capacita para Porque ese es el que te da el poder para Nos hacer. enseña todas las cosas, ¿no? Ese es el que nos transforma. Sí. Todos estos hombres eran llenos del Espíritu Santo. No solamente tenían la vida, sino tenían el poder del Espíritu Santo. Buscaban la llenura del Espíritu Santo. Vos te das cuenta que de Pablo dice, pero y Pablo lleno del Espíritu Santo, y Pedro lleno del Espíritu Santo, Esteban lleno del Espíritu Y Santo. cumplían el propósito. ¿Pero por qué? Porque obedecieron el mandato que les dio el Señor. Amén. Quédense hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Amén. Porque sin el poder no podemos. Por eso sus vidas se manifestaban los dones y se manifestaban los milagros y se manifestaban todas las cosas. Y si nosotros nos llenamos del Espíritu igual que ellos, se va a producir lo mismo, porque el Espíritu no ha cambiado. Es el Espíritu eterno. El Espíritu Santo es eterno, no cambia. Amén. Vamos a ver Tíquico ahora. Ahora ¿no? tenemos a Tíquico. Tíquico, la obediencia en el servicio. Otro de los siervos sobresalientes de nuestro hermano Tíquico, que se menciona 5 veces en el Nuevo Testamento, su nombre significa afortunado. Y Pablo lo consideraba como uno de sus más fieles colaboradores. Tíquico viajó con Pablo a Jerusalén a llevar la ofrenda para los pobres, esto lo relata Hechos 24. Él fue elegido por la iglesia como representante y llevó a cabo su servicio con fidelidad. Claro, porque Pablo recogió de todas las iglesias ofrendas para los pobres de Jerusalén. Y entonces cada iglesia no solamente mandó la ofrenda, sino mandó un representante, porque Pablo quería que las cosas se hagan honestamente. Amén. Entonces, para que nadie dijera, bueno, Pablo se agarró la plata y se la guardó, o se la quedó, o hizo lo que quiso, se compró un auto, sino que cada iglesia mandó 1 o 2 representantes que tenían que llevar la ofrenda a Jerusalén, que también era un re viaje y no era una cosa fácil. Pero bueno, vemos que Tíquico no solamente cumplió con esa tarea, sino que terminó siendo un colaborador de Pablo, ¿no? Amén. Sí, seguimos. También fue testigo junto con Trófimo, con acento en lado, Trófimo, del arresto de Pablo, y seguramente lo habrán acompañado el tiempo que estuvo preso en Cesarea. Porque Pablo, cuando lleva la ofrenda a Jerusalén, lo agarraron. Vamos a contar para aquellos que no conocen, él fue a hacer votos. Los apóstoles que vivían en Jerusalén le dijeron, mirá, los judíos acá... La están buscando. No, dicen de vos que vos apostataste al judaísmo, que vos ya no querés ser judío. Y Pablo nunca había apostatado al judaísmo, solamente que él, a los que no eran judíos, se hacía como no judío. Claro. Entonces dice, ¿por qué no vas a hacer voto al templo y haces ofrenda para que te vean los judíos que vos sos un fiel judío? Y él fue y lo hizo, obediente. Y mientras estaba haciendo eso en el templo, algunos judíos que lo odiaban, lo denunciaron porque sabían que Pablo había venido con algunos de los hermanos que eran gentiles, que no eran judíos. Claro. Porque Pablo, dentro de sus colaboradores, por ejemplo, Timoteo no era 100% judío. No. Era de padre griego, madre judía. Claro. Y Pablo lo circuncidó para que pudiera entrar a la sinagoga con él. O sea, algunos colaboradores de Pablo no eran judíos. Entonces, ¿qué hicieron los judíos cuando lo vieron dentro del templo? Lo acusaron de que metió un gentil adentro del templo. Y eso estaba prohibido, era una blasfemia. Y ahí se armó la revolución. Y soliviantaron al pueblo, lo estimularon a que lo maten. Claro, hoy sería, lo arengaron. Sí. Lo empujaron al pueblo, lo instigaron a que lo mate ahí nomás, que lo apedreen. Y una vez que lo mataron ya está muerto, no puede hacer nada. Pero como los soldados estaban cerca, porque estaban siempre atentos, lo salvaron. Lo sacaron y le permitieron que hable y les empezó a predicar Pablo. Peor todavía. Cuando habló de los gentiles, entonces lo tuvieron que llevárselo preso.
Y como eras, el centurión lo quiso maltratar y Pablo allí hizo valer su ciudadanía romana. Entonces no lo pudieron tocar y lo tuvieron que tener retenido. Y como los judíos hicieron un complot y hubo 40 judíos que se propusieron en su corazón, juraron, hicieron un voto de no comer y beber hasta que no lo maten, hicieron un plan de que lo hagan salir a Pablo y ellos lo iban a atacar en el camino. Entonces el sobrino de Pablo se entera del complot, se lo dice al centurión y lo mandan con una compañía de soldados, imposible tocarlo. Y allá fue a parar a Cesarea. Y ahí quedó retenido Pablo durante más de 2 años hasta que vino un gobernador, porque el gobernador que había hablaba con él, dice la Biblia que estaba esperando que le dé dinero para largarlo. Los coimeros ya son más viejos que la almohada. Los que hacen cohecho, ¿no? Y luego cambió el gobernador y vino otro gobernador, y por querer congraciarse con los judíos, el gobernador que vino, los judíos querían que lo lleven de vuelta a Jerusalén y en el camino lo querían atacar. Entonces Pablo, para que no lo lleven a Jerusalén, tuvo que apelar al César de Roma. Claro. Y entonces tuvo que ir llevarse preso a Roma. Eso lo relata, hermano, en los últimos capítulos de Hechos de los Apóstoles. Y entonces los hermanos que estaban con él, pero le dieron esa libertad al preso, que los que estaban con él lo acompañaran. Claro. Entonces todo el tiempo que él estuvo ahí en Cesarea, sí, porque no estaba en Jerusalén, estaba en Cesarea, que estaba en la costa del mar. Jerusalén está a lo alto, a 1000 metros de altura. Claro. Y Cesarea estaba en el mar Mediterráneo. Entonces, ese tiempo, seguramente, este hermano que fue, y a lo mejor Tíquico habrá dicho, bueno, vamos a Jerusalén y volvemos. No volvemos nada. Es que la obra del Señor es así, hermano. No podemos predecir las cosas que Dios va a hacer, ¿no? Cuando estamos totalmente entregados, no sabemos a dónde vamos a ir a parar, qué va a pasar. Todos los que salieron a la obra del Señor no se imaginaban lo que Dios iba a hacer con ellos. Y entonces, pero sí vemos que sirvió con fidelidad, porque Pablo lo exalta también, ¿no? Sí. Luego aparece 3 años más tarde en Roma. Pablo escribe acerca del especial servicio de ese hombre en 2 cartas, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Efesios 6, 21 y 22. O sea, Pablo lo estaba mandando con la carta, se nota, a los Efesios. A los Efesios. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano fiel y ministro y consiervo en el Señor, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Colosenses capítulo 4, versos 7 al 9. Ahí está Onésimo. Sí, Onésimo. Y Onésimo, Filemón. Era la iglesia de Colosa, estaba en la casa de Filemón. De Filemón, claro. Entonces se nota que Tíquico con Onésimo llevaron las cartas de Efesios y Colosenses. Amén. Interesante como... ¿Y qué iban a pensar ellos que se iba, no? Todo lo que después vino, ¿no? Hoy nosotros estamos leyendo y ellos como, bueno, vamos a servir al Señor, vamos a serle fieles, y después todo lo que desató eso. Sí, porque llevar una carta no es una tarea, no es que pelearon con los leones, pero para el Señor es mucho. Es un servicio, ¿no? A veces... No hay servicios grandes o servicios chicos. Para Dios no. El para tema es con qué sí. corazón lo Claro. Eso es lo que Dios ve. ¿Cómo es, no? Y qué bien cuando Isaías 57, 15 creo que dice, ¿no? Que Dios está en lo más alto de todo, ¿no? Y con el quebrantado y humilde. Parece como que en un estado medio no. O está allá arriba o está en un corazón humilde y quebrantado. Y estos hombres deberían tener estas características. Por la entrega, ¿eh? Uno puede ver eso. Sí, se nota que ellos
su deseo más grande era servir a Dios. Amén. Pablo lo describe como un hermano amado y como un fiel ministro del Señor. Su relación con Pablo era la de un hermano, pero como siervo, ¿no? Tíquico había servido a Pablo, consciente de que de esa manera servía al Señor. Pablo lo estaba enviando con las cartas a los Efesios y Colosenses, y este fiel ministro iba a cumplir con su servicio, siendo un puente entre el apóstol preso y los hermanos que necesitaban de sus consejos. O sea que después tenía que volver a Roma, sí, a llevar los mensajes de la iglesia a Pablo. Miren todo el trabajo, ¿no? Que hoy nosotros agarramos el celular y le mandamos un mensajito. Estamos bien, estamos acá bien, ¿no? No, pero creo que toda esa vuelta, si yo analizaba desde Esmirna, que cuando lo llevaron a matarlo a, ¿cómo se llamaba el obispo después de Juan? Policarpo. A Policarpo. Tenían 1800 kilómetros, una cosa así. O sea, mire los kilómetros que hacía esta gente, sin medios. Uno hace en coche, Ellos viajaban meses. Cuando fuiste acá. Y a Misiones 1300. Estos viajaban mucho más. Y caminando. Y caminando, o en burrito, qué sé yo. No, porque los pobres caminaban. Caminaban, sí. Los ricos iban en carruaje. Bueno, viste que los caminos que había preparado Roma, que cuando vos lees la historia, ahí dice que mucha gente caminaba, pero mucha gente, por distintos motivos. Vuelvo a repetirte, Andrés, solamente los ricos tenían carruajes. Claro, sí, Eran caros. Claro. Eran caros, no era común. La mayoría de la gente eran pobres, esclavos. Entonces no tenían medios. Claro. Para tener un carruaje tenías que tener animales. O algunos tenían esclavos que los llevaban en el hombro. Entonces Jesús andaba caminando. Jesús no lo llevaban a UPA. Porque él era pobre. Sí. Si el burrino era prestado. Por eso. Y usó solamente para ingresar. Claro. Para que se cumpla la Escritura. Claro. Como una señal, claro. Porque Jesús estaba mostrando a los judíos que se estaba cumpliendo la Escritura acerca de él. Amén. Pero estos hombres iban caminando, o si no en barco, pero como hablamos del otro programa, los barcos también no se sabía si llegaban. Claro, no eran seguros, porque tenía que cruzar el mar Egeo, ¿viste? Y a Pablo le pasó. Los agarró el huracán y estuvieron 15 días a la deriva. Sí. Y casi se desaparecieron del mapa. No desaparecieron porque se le apareció el Señor a Pablo antes de partir y le dijo: ¿cómo estuviste y diste testimonio de mí en Jerusalén? Vas a dar testimonio de mí en Roma. Entonces Pablo sabía que él tenía que llegar a Roma. Entonces, por causa de uno que tenía que llegar a Roma, llegó el pasaje completo. Claro, porque no murieron. Era un Jonás bueno. Claro, era al revés, el anti-Jonás. Jonás casi se murieron todos por causa de Jonás. Bueno, en el caso de Pablo fue una bendición, porque dice: yo estuve orando. Y Dios me dijo que se van a salvar. Se nota que habrá orado por todo, habrá dicho: Señor, salvanos a todos. Conociendo el corazón de Pablo, habrá intercedido para que no se pierda nadie. Dice, Pablo lo consideraba, en este caso estamos hablando de Tíquico, ¿no? Pablo lo consideraba a él como un consiervo, aunque su tarea era distinta, su fidelidad lo colocaba al mismo nivel. Sobre poco fuiste fiel. Sabemos que las cartas llegaron a destino y se conservaron hasta hoy en la Biblia, para que nosotros las leamos. Gracias a Dios por el servicio de este hermano. Sin darse cuenta nos hicieron un favor a nosotros también. Sí. Porque gracias a esas cartas hoy nosotros somos edificados, ¿no? Amén. En la fe. Amén. Otra tarea de que este varón desempeñó fue reemplazar a Tito en su trabajo en Creta. Cuando envié a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicápolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Tito 3:12, y aquí aparece también como un siervo obediente. O sea, Pablo le escribe a Tito. A Tito, sí. Y le avisa que va a ir Tíquico y Artemas. O Artemas, perdón. Alguno de ellos iba a ir, ¿no? ¿Cuántos nombres aparecen acá, no? Sí, que después, o sea, nosotros a veces lo pasamos por alto. Lo pasamos por alto, pero era un buen equipo tenía el apóstol Pablo. Amén, porque allí... compañeros. Claro, ahí había determinado pasar el invierno, Tito 3:12. Y aquí aparece también como un siervo obediente. Y en su última carta, Pablo dice: a Tíquico lo envía a Éfeso, 2 de Timoteo 4:12, mostrando que este hermano seguía fiel, cumpliendo las tareas que le encomendaba Pablo. Bueno, y con lo que vos decías, ¿no?
1000 y pico de kilómetros para allá, Sí. 1000 y pico de kilómetros No, para acá, impresionante. 2000 para allá. No es que iba a la esquina. No. Lo mandé a Tíquico al almacén de la esquina No, que me olvidate. compre una Coca-Cola. Mucho esfuerzo, mucho sufrimiento, porque en aquella época, caminando, le agarraba la lluvia y por eso le llevaban unas capas Sí. y le agarraba la lluvia y a dormir le agarraban el camino, se tiraban debajo de un árbol y dormían, ¿no? Es que había ¿Vos sabés? hoteles cada No, 50 kilómetros, estación no. de servicio. Hubo un solo emperador, que lo leía la vez pasada en historia, que en una de las carreteras hizo construir como unos techos así para la gente, no sé cada cuántos kilómetros, pero el único en la historia, ¿no? O sea, es como dicen, no había nada, donde te agarraba, Te listo. agarraba la lluvia, y bueno, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué bueno es que nosotros también aprendamos a llevar a cabo las tareas que se nos encomiendan, ¿no? Con fidelidad, y que nosotros también se hable, de nosotros también se hable, y de nuestra fidelidad en el servicio a Dios, Eso ¿no? es tan importante, Andrés, hoy en Total. día. Que podamos tomar conciencia de que Dios nos está llamando a que le sirvamos de esta manera. De esa manera, ¿no? Yo Como creo sirvió que, él. y es mi oración y mi deseo que estos estudios despierten, ¿no?, en los corazones de los hermanos y las hermanas que escuchan un deseo, una pasión, que el Espíritu Santo pueda utilizar estas palabras para despertar un fuego por el servicio así, fiel, sin medir el esfuerzo, sin poner límite, una consagración completa, Total, claro. realmente, porque hoy, como en todos los tiempos, la mies es mucha Los obreros. y los obreros son pocos, porque hay mucho para hacer, pero muchas veces chocamos con que faltan obreros, no faltan obreros consagrados, porque para ocupar puestos hay muchos que quieren, pero vienen con demandas, con exigencias, ¿no? Como hoy la gente va a buscar un trabajo. Claro. Ok. Bueno, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Cuántas horas voy a trabajar? ¿Cuándo me voy de vacaciones? Hay delegados que me representen, ¿viste? Sí. El sindicato, ¿viste? Claro, Quieren todo, quieren los derechos. O sea, primero todos los derechos, no qué voy a hacer. Después que se fija si le conviene, si le va bien, ahí sí, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Cuando es todo lo contrario, Claro. primero, ¿qué tengo que hacer? Claro. Y después viene la recompensa. Ni hablar. Pensar también cuántos hermanos hay hoy en el mundo que llevan Biblias a muchos países que... Y no como sé. el caso del hermano que nos visitó Sí. varias veces, ¿no? Sí, sí. Que él hace esa tarea Viaje. tan... Ese viaje hace que se va... Y lleva y cruza a países que está prohibido en secreto, para llevar Biblia a personas que están necesitadas de una Biblia, que no tienen una Biblia. Nosotros a veces acá tenemos varias Biblias y ni la usamos. tenemos ahí. Pero qué bueno, ¿no?, que Dios siempre tuvo siervos fieles. Remanente. Pero entiendo de que Dios está queriendo que todos nos comprometamos, ¿sí? Amén. Porque la obra es muy grande, hay mucho trabajo Mucho para por hacer. Mucho, sí. mucho. Y por ahí el que no está despierto en la vida espiritual no puede ver la necesidad que está a su lado. Porque ahí, como dice Alberto, la necesidad está en todos lados. Yo pude ver estos días que me acerqué ahí hasta donde partió mi cuñado, ¿no? Que van saliendo, o sea, van muriendo y van saliendo, ¿viste? Y uno dice, Señor, ¿dónde fueron todos ellos? ¿Viste? Uno se pregunta eso, Sí. ¿no? Bueno, Nosotros a veces no no. nos enteramos, nos enteramos por el diario, pero como dice el dicho, ojo que no ven, corazón que no siente, ¿no? Bueno, Sí, seguimos. vamos Pasamos de lejos, Sí, como hizo en la historia del buen samaritano. Claro. Pasó el sacerdote y pasó el levita y lo vieron de lejos, dice. Pero el samaritano se acercó. fue movido a misericordia. Pero se acercó. Amén, sí. Y a veces nos cuesta acercarnos, porque no queremos que nos comprometan, ¿no? Ujú. Porque hoy está el no te metas. Si ves un problema, no te metas. Vos rajá, huí, no te metas. Y lamentablemente a veces esa programación que viene del mundo nos influye, ¿no? Amén. Y entramos en el no te metas. Y nosotros tenemos que meternos. El Señor quiere que nos metamos, ¿no?
Vamos, Onesíforo, el último, la valentía en el servicio. Este hermano es mencionado solo en la última carta a Pablo, 2 Timoteo 1, 16 el 18 y el 4, 19. Su nombre significa el que trae provecho, y realmente hizo honor a su nombre, porque le fue de mucho provecho a Pablo, porque por muchas veces, Pablo puede decir esto, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Onesíforo vivía en Éfeso, pero se fue a Roma a visitar a Pablo a la prisión y lo buscó hasta que lo encontró y se metió junto a él para poder ayudarlo. Pablo compara su servicio con el de otros dos hermanos. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Estos se habían avergonzado de Pablo por ser un prisionero, pero Onesíforo no se avergonzó de las cadenas de Pablo. Quiero por ahí hacer un poquito de fondo histórico con respecto a Onesíforo. Aparentemente, por lo que Pablo da a entender cuando le escribe a Timoteo, diciéndole, y tú sabes cuánto nos ayudó, cuando se ve que era un hombre de bien, que por eso podía ayudarles porque recordemos que los siervos de acá, hermano, no vivían de las dádivas muchas veces, o sea, sí de lo que los hermanos podían dar de corazón, pero ellos no andaban con el fin del dinero. Pablo podía decir, mientras yo tenga para vestir y para comer, lo demás le era cuento, o sea, no le importaba a Pablo. ¿Y cuántas veces tuvo que ponerse a trabajar? Sí, cuando él podía, trabajaba. Claro. Cuando no trabajaba es porque no podía, porque estaba viajando de un lado a otro. Estaba comprometido de lleno. Ahora, resalta que cuando aparentemente Onesíforo se ve que sería un hombre de negocios y viajó a Roma, pero cuando llegó allá lo empezó a buscar a Pablo. Las cárceles de Roma, en ese momento ya Pablo no estaba en esa casa alquilada que habíamos hablado. Acá hay que hacer una distinción. Sí, total, Pablo claro. fue liberado. Sí. Después que compareció ante César, fue liberado. Sí. No lo dice el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos termina con Pablo. Preso en una casa. Sí. Una casa alquilada. Claro. Como un arresto domiciliario vendría a ser. Sí. Luego él es liberado. Él comparece ante el César y es liberado. Pero luego comienza una persecución de Roma. Porque hasta el primer arresto de Pablo no eran los romanos los que perseguían a los cristianos, eran los judíos. Claro. Pablo fue a parar a Roma por causa de los judíos. Y como los judíos para los romanos ni pinchaban ni cortaban, se nota. Entonces cuando Pablo compareció, había dicho, ¿cuál es el problema de este hombre? No, que los judíos lo acusan de problemas de la ley de ellos, entonces bueno, déjalo. Y lo largaron. La segunda vez ya él estaba acusado como un enemigo del imperio. Porque ¿quién estaba gobernando en ese tiempo? Hubo un emperador que se llamó Nerón, que estaba bastante trastornado, como la mayoría de los emperadores. ¿Y qué hizo? Porque todos los edificios de Roma tenían el nombre de los que lo habían hecho, de los otros emperadores anteriores. Como este hombre quería ser el único, quería figurar, tenía un complejo de inferioridad grandísimo y él quería ser el mejor y se metía a hacer de todo y no sabía hacer nada. Y bueno, la gente lo toleraba porque era el emperador. No tuvo mejor idea que para que su nombre figurara en todos los edificios, mandara a incendiar Roma. Y se incendió Roma. Se quemaron casi todo, un desastre fue. Y entonces la gente se puso re mal y cuando se empezó a querer descubrir que había sido él el que había mandado a quemar Roma, él inventó de que habían sido los cristianos. Y como los cristianos eran una gente rara, gente que andaba por ahí, eran distintos, eran diferentes, bueno, la gente los empezó a perseguir. Y el gobierno, Roma, empezó a perseguir. Esa fue la primera persecución imperial a la iglesia. Y los primeros que cayeron fueron los que estaban al frente de las obras. En este caso, los romanos fueron
directamente a las cabezas. a los que estaban al frente. Ahora, en ese, los líderes. Según los libros de historia, los dos que mueren bajo esta persecución es Pablo y Pedro. Primero Pedro, Primero aparentemente. Pedro y después Pablo, por el mismo emperador, ¿no? Eso es lo que cuenta la historia. Así que fueron... Y muchos más murieron. Sí, obvio. Se habrán matado, no sabemos el número. Esa es la verdad. Fue la primer gran persecución. Aparte, este tipo era un demonio. Él se deleitaba viendo prender el fuego a los cristianos, ¿viste? Los calefateaba con brea y les mandaba fuego. No, mucho. Pero no pudo frenar el progreso del Evangelio, todo lo contrario. Justamente el Evangelio se fue multiplicando. Se hizo más fuerte. Y a medida que mataban cristianos, se convertían. Más se convertían. Es más, él se ponía mal porque él salía a escuchar los lamentos, los gritos y los ayes de dolor de los cristianos y escuchaba que cantaban. Entonces se trastornaba más todavía. Cantan, decía, cantan. O sea, en vez de gritar e insultar, cantan. Porque el Señor los preparó a los hermanos que tuvieron que pasar por... Acá justo hay un texto en Filipenses 1:12, lo leo en la Nueva Traducción. Dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Ese dijo Pablo. Filipenses 1:12. Claro. Pero ahí todavía estaba preso como un preso VIP. Claro. Acá no, acá ya estaba encadenado. Por eso ese sentir, ¿no? Igual de vuelvo a decir que a Onesíforo le costó encontrarlo, porque ya estaba en las prisiones comunes y Roma tenía mucha gente presa. Es más, se jugó. Claro, sí, porque corría riesgo. Ahora, cuando Pablo dice, me buscó solícitamente y me halló, significa que le costó encontrarlo. Lo buscó hasta que lo encontró. Ahora, qué importante que fue para Pablo esa visita. Y qué importante ver al hombre acá, ¿eh? Un hombre que necesitó ser confortado, ¿eh? Que no era de plástico, ¿no? Porque nosotros tenemos la idea de que Pablo estaba... No, ahí dice, ¿lo leemos? Tenía guardado que habla Segunda de Timoteo, Segunda Timoteo 2, 16 al 18. Vamos a leerlo. Después leemos también... Perdón. 1 a 16 al 18. 1:16 dice que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo sí. y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Claro, o sea, ahí muestra que ya Onesíforo, cuando Pablo estuvo en Éfeso sirviendo juntamente con Timoteo, que luego Timoteo también fue pastor de Éfeso, Onesíforo les ayudó mucho. Y Pablo, a mí me gusta la versión Reina Valera porque él dice que el Señor le conceda un lugar cerca de él. Sí, en aquel día. En aquel día, ¿no? Que visión que tenía Pablo de que una de las recompensas que nos va a dar el Señor por nuestro servicio va a estar cerca de él, ¿no? Va a haber personas más cercanas y personas más lejanas. Y que Pablo, en vez de decir que el Señor me tenga cerca a mí... Ese dice el 18, es lo que me dice. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Qué gratitud que tenía Pablo por este hombre. Y por ese servicio. Que se jugó. Luego tenemos el segunda también de Timoteo, el 4:13. Sí. ¿Leemos? Sí, léelo. 4:13 dice... Qué letra chica. Yo necesito anteojos, cuidado. Allá pa. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Eso dice el 13. ¿Sigo leyendo un poquito más? Sí. Dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras.
En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tremendo, ¿no? Lo que tuvo que pasar Pablo, y por eso se nota que estaba triste, porque prácticamente lo abandonaron. O sea, algunos los enemigos de adentro, porque se nota que eran falsos hermanos. Y aparte, quizás fueron esos hombres los que lo denunciaron. También. Y permitieron que fuera arrestado. No Sí. lo sabemos, pero. Y que muchos, por causa de la persecución, se fueron. Ujú. Tremendo, ¿no? Sí. Porque Abandonaron. Hoy Desertaron. vemos, Claudicaron. hoy vemos cómo algunos, cuando viene la persecución, hoy escuchaba a un pastor que decía, no, yo no quiero hablar abiertamente por internet porque si no me van a perseguir. O sea, ya estamos, porque en Canadá está habiendo mucha persecución Sí. en contra de los cristianos. Bueno, pero en los países del primer mundo está pasando, en Alemania, en muchos países. Pero muchos ya están queriendo... Vaya para atrás. ¿Sí? Sí. Cerrar su boca. Claro, porque hay dos posiciones. O vos te jugás por Dios. O sea, yo le comentaba a una iglesia en Alemania donde un pastor, estando bajo una institución eclesiástica, él predicaba la palabra, pero vinieron a decirle de la misma institución que él no podía seguir hablando así porque le traía problemas a la institución. Y él se tuvo que ir de la institución porque él dijo, yo no voy a dejar de hablar así. Y salirse, ¿viste? Porque decir, no, yo voy a seguir hablando. Bueno, de hecho, en la época de Hitler hubo muchos pastores que murieron. Por causa De ser fieles al Señor. Sí. Y no callar, porque Hitler quería silenciar a aquellos que denunciaban la maldad. Claro. ¿No? Porque todos lo tenían por un Dios, por un ídolo. Y entonces hubo hombres de Dios que se dijeron, no, este no es de Dios. Claro. Y murieron. Por Y eso. tuvieron que dar su vida. Total. O sea, bueno, en el caso de Onesíforo tuvo que jugarse. Se jugó. ¿no? Se jugó. Por eso dice, en esta época los cristianos ya eran perseguidos por el gobierno. Por tanto, acercarse a un perseguido era prácticamente arriesgarse a quedar preso. Pero este varón se arriesgó por amor, como lo hizo el Señor por nosotros. Qué ejemplo tan grande de valentía para nosotros hoy que nos La verdad que sí. No sabemos los tiempos que van a venir, hermano. Pero preparémonos. Amén. Preparémonos para enfrentar la persecución. Amén. Es algo que Dios puso en mi corazón ya hace tiempo y creo que a medida que va pasando el tiempo lo veo como Más cerca. más cercano. Sí. Los gobiernos no aceptan. Hoy escuchaba al pastor Proietti, Sí. que decía que nuestro gobierno no considera a los pastores como un trabajo esencial. Sí. O sea, tenemos permiso para circular, pero después no somos considerados, las iglesias no son consideradas como lugares importantes. Entonces, dice, no, pero no se tienen que juntar. Pero si en un hospital, porque la gente necesita una medicina, se puede juntar, ¿por qué no se puede juntar en un lugar que necesita una medicina espiritual? O sea, no se considera a la iglesia como un lugar de asistencia equiparándolo con o sea, se da mucho lugar a la medicina natural, física, claro, pero no a la medicina espiritual. Claro. Entonces, decía el pastor Proviete que muchos gobernantes de la América Latina no tienen en cuenta a la iglesia como algo importante, sino que estamos en la misma categoría de los bares. Es lo mismo una iglesia que un bar, y no es lo mismo una iglesia que un bar. Sociedad de fomento, clubes. No, pero digamos en la función. Claro. Sí aceptan que brindemos servicios, sí, que hagamos comedores, que demos de comer, Eso sí. todo eso, Pero fuera de asistencia eso, social, está bárbaro. Pero no nos permiten, o sea, servimos para dar de comer. Ahí sí no hay problema, no podemos contagiar y nos morimos todos, no pasa nada. Pero para dar una asistencia espiritual, no podemos.
Entonces, ahí vemos ya directamente una mala predisposición. Por ahora es nada más que eso. Pero así empieza. Pero de ahí a oponerse abiertamente, acá no, pero hay otros países que no pueden predicar la verdad. Porque, y también, como estábamos hablando antes de comenzar el programa, ya está habiendo censura en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Cuando se habla algo que vaya contra el sistema de globalización y de libertinaje sexual y de aborto y de todas estas leyes que van en contra del diseño de Dios, cualquiera que se quiera alzar en contra, lo censuran, le cierran el canal, lo cortan, porque ya se está ejerciendo una censura. Cuando se creó Internet, supuestamente nadie iba a censurar a nadie. Recuerden que Instagram lo censuró al presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos en ejercicio estuvo censurado por Instagram en el último periodo. Antes de cuando se empezó a quejar que había habido fraude en las elecciones, lo anularon. Claro. Le cerraron la cuenta. O sea, fíjense en estos medios. ¿A dónde llegan, no? ¿Cómo pueden? De influencia. Y así como te prohíben, también pueden sacar o instigar a las personas en contra de tu vida. Y decirte que sos una persona llena de odio, que instiga a la violencia. Cuando no es cierto, nuestro mensaje no es de odio ni de violencia. No, para nada. Todo lo contrario. Tampoco es un mensaje de paz, es un mensaje de que hay paz y nos arrepentimos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hay paz cuando nos volvemos a Dios. Si no nos volvemos a Dios, no hay paz. Ninguna paz. No hay paz para el impío, dice la Biblia. Amén. Entonces, estos hombres tuvieron que enfrentar una persecución, pero son ejemplos para nosotros hoy. Amén. ¿Qué vamos a hacer, no? Bueno, hermanos, la Biblia enseña claramente que la persona a la cual Dios usa debe tener un corazón de siervo. Nuestro servicio es a nuestro Señor Jesucristo, no solo lo vemos por la fe, pero la sumisión al Señor se demuestra por la sumisión los unos a los otros. Un vaso de agua fría dado a un hombre o a un semejante es un acto de servicio a Él. El mandamiento de serviros por amor los unos a los otros no nos deja otra opción. Una iglesia donde abunden los siervos será una iglesia saludable, creciente y feliz. Servir al Señor con alegría es el servicio o ministerio, ¿no? Basado en el amor de Cristo. Y la gente tiene que conocer el amor de Dios a través de nuestra vida. Amén. Porque nosotros decimos, bueno, mire, lea la Biblia. Sí, está bien. Ahí está, la palabra de Dios tiene poder. Pero el Señor nos mandó a que vean nuestras buenas obras. No solamente el tío Penón que estaba leyendo y dijo, ¿quién me enseña? Claro, no dijo que vean la Biblia, sino que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a Dios. O sea, nosotros tenemos que manifestar el carácter de Cristo, y Cristo fue un siervo. Amén. Un servidor que llegó hasta lo sumo. Amén. Hizo todo lo que tenía que hacer. Amén. Por eso, cuando Jesús dijo ahí, la obra que tú me diste, la he terminado, ahora dame la gloria. Con la cual. La gloria. Qué importante, Amén. ¿no? Amén. ¿Cómo vamos a pretender gloria si no somos capaces de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿no es cierto? Amén. Entonces, si realmente somos fieles y nos dedicamos a servir a Dios sin medir el costo, indiscriminadamente, sin hacer acepción de personas, porque algunos quieren servir a cierto grupo de personas. No, yo con esa gente no me meto. No, con la gente de la calle, no, con los borrachos, no, con los drogadictos, no, con los presos, no, con los ricos, no, porque algunos tienen idea de que los ricos son los malos, otros no quieren con los pobres. Nosotros no tenemos que tener ningún tipo de prejuicio, ninguno, porque Dios no hace excepción de personas. El Evangelio es para todo aquel que cree. Amén. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
no importa quién sea. Nosotros acá hemos visto ejemplos. Desde que comenzamos este estudio vimos muchísimo. Pasamos por todos los cánticos de Isaías, pasamos por hombres del Antiguo Testamento, pasamos por nuestro Señor Jesucristo, Amén. por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, por el siervo Pablo, por los compañeros, cuántas cosas, ¿no, pastor, que hemos visto? Amén. Y que bueno, y que les animo a aquellos que no lo han visto de que puedan volver para atrás Y poder verlo. en el canal de YouTube y poder verlos. Uh-huh. Y poder ser edificados en su fe, como lo somos nosotros cada vez que compartimos todas estas cosas, ¿no? Amén. Sí. Y acá tenemos el último texto, ¿Qué dice? que es el Salmo 100. Sí, cantad. ¿Querés que lo lea? A Dios, sí. Cantad alegres a Dios, Habita. habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, el soberano. Amén. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, le pertenecemos. Amén. Y ovejas de su prado. Qué clara que expone el que escribió este salmo, qué clara que tenía la idea de que Dios es el Señor. Qué visión clara. Qué visión clara, ¿no? Que las palabras nosotros somos pueblo suyo, hechura suya. Amén. Nada más. Él es el Rey, Él es el Señor. A Él le pertenecemos. Gloria a Nuestra vida es de Él, todo es de Él. Nada nos pertenece a nosotros. Amén. Ese sería el resumen final. Dios te bendiga, iglesia. Vamos a orar. Bueno. Vamos a dar gracias por este tiempo. Que esta palabra pueda quedar anclado en nuestro corazón para ser edificados. Cumplir lo que Y somos. el próximo es sorpresa todavía. Así. Próximo estudio, Amén. Sorpresa. venga el próximo jueves, se va a enterar. Amén. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque al recordar las motivaciones que estos varones han tenido, no hace más que hacernos ver que fueron hombres que te han conocido y han dado su corazón para ti. Tú los has tomado en el Espíritu y les has hecho cumplir un propósito que humanamente sería imposible. Qué lindo que es entrar en tus planes, Señor, Amén. pero cuando tenemos ese pleno entendimiento, ¿para qué tú nos has llamado? Nuestro corazón es transformado. Ya deja de medir como mide el hombre, el humano, el natural, y entra en la dimensión, Señor, que tú quieres y estableces. Sabemos que si tú estás de nuestro lado, el propósito se ha de cumplir, por más que nuestro ojo natural no lo pueda ver, porque tú es el que estás al gobierno de todas las cosas. Así es. Y nuestra vida está en tus manos. Por eso, Padre, te alabamos, te Gracias. bendecimos y te pedimos que esta palabra compartida Amén. sea de edificación para todos nosotros, que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra fiel. Te amamos, Señor, te bendecimos Gracias. y te damos gracias. Amén. 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 Iglesia, Dios te bendiga. Amén. Iglesia, bendiciones. Bueno, yo también, no sé si lo dije, pero el último texto que leí es el Salmo 100. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente a todos. Amén. Será hasta el próximo jueves, si Dios Si Dios quiere. permite. Bendiciones.